cambiar las relaciones de producción y desplazar del Estado a la clase que antes estaba y, como se dice ordinariamente, tomar el poder. No, esa no es una revolución. Una revolución es cambiar a las personas y que dejen de ser objeto de la historia como lo han sido hasta ese momento para convertirse en sujetos de la historia. Y más adelanta más lo que después adelanta Luxemburgo y adelanta Gramsci, no adelanta Lenin, porque Lenin lo ve de un modo ilustrado y de un modo muy institucional, que es una de las críticas al libro tan exitoso y tan bueno, porque realmente es un buen libro, El Estado y la Revolución. ¿Qué cosa es el Estado? Es una máquina de opresión de una clase sobre otra. ¿Qué tiene que hacer una revolución? Tomar el Estado. A ver, esas son instrucciones prácticas, pero buenísimas, que han dado tremendo resultado histórico. Si usted quiere resolver ese problema, esa es la guía de cómo tener una revolución exitosa. Pero el marxismo es mucho más. Entonces está la otra interpretación, la interpretación de que lo que hay que cambiar son los seres humanos. Y para eso, usted, si hasta ahora las personas solo han sido objeto de la historia, lo que usted tiene que convertirlo en sujeto de la historia. ¿Cómo se hace? Dándoles el protagonismo y quitándoles delante al maestro. Mientras tengan un maestro que les diga cómo hacer las cosas, ellos seguirán, como dice Luxemburgo, en condición de objeto de la revolución y se van a seguir reproduciendo, dice ella, las mismas condiciones de dominación. Le dice ella a Lenin, usted lo que ha hecho es sustituir al zar por el partido. En Rusia, ¿quién era el sujeto? El zar, vamos a simbolizarlo, y la gente era las cosas. Y entonces ahora, ¿qué han hecho ustedes después del 17? Eso en el libro de la Revolución Rusa, que no sé si ustedes conocen su historia, la historia de su publicación. Es un libro, es como una especie de ensayo, eso tienen que leer, si que no lo ha leído, es el libro que adelanta, desde el punto de vista de los clásicos marxistas, quien más adelanta sobre qué cosa es el socialismo. Porque Lenin ya estaba metido en cosas prácticas como la NEP y cómo resolver problemas muy concretos, pero la perspectiva del proyecto, Rosa Luxemburgo, en su último discurso de diciembre del 18 en fundación del Partido Comunista Alemán y en la Revolución Rusa, también de 1918, que tiene una historia de edición, pero bueno, no me voy a entretener ahora, no me voy a entretener con eso. Entonces, en fin, ahí ella le dice, usted lo que ha hecho es sustituir al zar por el partido. Ahora es el partido quien le dice a la gente lo que tiene que hacer y la gente sigue reproduciendo esa composición contemplativa y de objeto. Entonces, bueno, claro, ella está hablando conceptualmente. Lenin tenía unos problemas que no lo dejaban dormir y no podía estar pensando en eso. También todo eso hay que verlo, ¿no? No es que ella tenga la razón y que Lenin no la tenía. No es que el Estado de la Revolución sea un libro para descalificar, no. Esa es, si usted quiere un manual para hacer la revolución, ese está buenísimo. Y el de Rosa Luxemburgo seguramente no te va a servir. Pero ahí hay muchas más cosas. Yo creo que sí sería, bueno, por lo menos a mí sí me interesaría saber un poco la historia de la publicación. De la Revolución Rusa. Bueno, ella en el periodo de la Primera Guerra Mundial estuvo varias veces presa porque se oponía a la guerra, igual que Karl Liebknecht, que además era diputado, ella no, y por el Partido Socialdemócrata, y ellos estuvieron varias veces presos. Se buscaban abogados, los lograban sacar, pero en fin, ella estuvo presa ya hasta que empieza la revolución prácticamente alemana en el 18, y estando presa, triunfa la revolución del 17 en Rusia. Y entonces a ella lo que le llega, esta es la leyenda de los que creen que hay que justificarla. Yo no le encuentro motivo para justificar nada de lo que digo, todo lo que digo es perfecto, lo exhorto a que lo lean. Lo que la quieren justificar por las críticas que le hizo a los bolcheviques, a Trotsky y a Lenin, es que ella estaba presa y que la información que le llegaba era sesgada y que no estaba bien al tanto de las cosas. Y entonces, ese es un texto que empieza, ella lo tiene enumerado por puntos. El primer punto es la importancia histórica de la Revolución Rusa. Y dice cosas hermosísimas. Den cuenta que todo eso, no solo ella,
Todos los marxistas de esa etapa, la Segunda Internacional, habían dedicado su vida, hasta los que más podemos criticar, hasta los Kautsky, los Bernstein y toda esa gente, no habían hecho otra cosa en su vida que vivir para la revolución. Cada quien interpretaba a su manera. Nunca se había dado un hecho histórico así. Por lo tanto, cuando triunfa la revolución del 17, ella le hace la primera parte de la revolución rusa, es todo un elogio y dice cosas muy hermosas. Ella dice, solo Lenin, Trotsky, los bolcheviques pueden poner la mano en el pecho y decir, yo sé. Son los primeros en la historia que logran concretar una revolución, el sueño de toda esa gente. Pero a partir de ahí ella enumera como 7 u 8 puntos, que todos son puntos críticos sobre las primeras medidas de la revolución. Uno es que los bolcheviques tenían un programa político para la agricultura, o sea, para el reparto de tierra, que era el ideal del socialismo de la época, que era socializar la tierra, ¿no? Y en el caso de Rusia, que con esa cantidad de campesinos, y entonces era lo que históricamente estaba en el programa del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Bolchevique, socializar la tierra una vez que apareciera la revolución. Pero Lenin tenía otro problema, y es que los campesinos estaban apoyando la revolución porque querían su pedacito de tierra. Y entonces cuando llega el momento de la revolución, Lenin cambia el programa agrario bolchevique por el programa de lo que decía el partido de los campesinos, que era el de los Narodniki, y que hace repartir la tierra entre los pequeños campesinos. Ojo, nunca se llega a hacer, porque todavía en las nieves y las estepas rusas quienes estaban dominando eran los kulaks, los señores feudales, y no repartieron la tierra, la repartieron a su conveniencia. Pero como medida, eso es lo que hacen, abandonar el programa ideal de socialización de los medios de producción, de la tierra, para dividir la tierra y darle propiedades a los campesinos, que los campesinos fueran felices y siguieran apoyando la revolución. Es una medida muy pragmática. Rosa Luxemburgo esencialmente le dice, usted repartió la tierra entre los campesinos, cuando ellos estén satisfechos le van a hacer una huelga de alimentos a las ciudades, van a destruir la revolución, y además cuando ya estén satisfechos con su pequeña parcela de tierra y puedan vivir ellos y su familia de eso, hasta ahí llegó el campesino apoyando la revolución, como si lo estuviera viendo. Entonces, claro, uno no puede pensar que Lenin estaba equivocado sobre eso. Es que Lenin tenía un problema. Necesitaba el apoyo inmediato de esa masa, porque sin eso no había revolución. Y esa fue una manera que encontró. El otro punto que ella critica es el de la disolución de la Asamblea Constituyente, que era un anhelo histórico del pueblo ruso. Una asamblea constituyente, partidos políticos, ir a elecciones y quitarse el autoritarismo definitivamente del zar. Que bueno, ya eso más o menos, la asamblea constituyente no, pero la Duma, o sea, el parlamento se había formado ya desde la revolución del 5 con algunos partidos políticos, en fin. Y entonces ella le dice, Lenin y Trotsky aparecen en la primera reunión de la Asamblea Constituyente, cuyas elecciones y los partidos que estaban representados, quienes tenían la mayoría, no era el partido bolchevique, porque eran elecciones que se habían hecho con mucho tiempo de antelación al dominio, a la hegemonía política bolchevique y su predominio en medio de la revolución. Y lógicamente, después que los bolcheviques habían visto coronados sus esfuerzos exitosos en la revolución, no iban a dejar que la Asamblea Constituyente, compuesta por cualquier cantidad de partidos de terratenientes, burgueses y aristócratas, vinieran a apoderarse de la revolución. Resumen, entraron y dijeron, la Asamblea Constituyente está disuelta. Punto, miraron la espalda y se acabó. Y entonces ella les dice que está muy bien que hayan disuelto esa Asamblea Constituyente que tenía esas características, pero que lo que no pueden suprimir es la democracia, porque la democracia en una revolución es la fuente viva y liberadora de la revolución. O sea, ahí hay toda una disquisición acerca del tema de revolución y democracia, y es una de las críticas que le hace también. Otra crítica al tema de las nacionalidades. Dentro del programa del partido ruso bolchevique estaba que si alguna vez triunfaba la revolución le iban a dar la libertad a las distintas nacionalidades que formaban el imperio para que decidieran si seguían unidas a esa gran nación que ahora iba a ser socialista, o si decidían su independencia como nación y con el régimen económico y político que quisieran. Y bueno, eso sí, Lenin lo cumple. En teoría, en la práctica tampoco se cumplió. Algunos, Finlandia, etcétera, se separaron, pero otros se mantuvieron
bajo fuerza ahí unidos. Y entonces ella también hace la crítica a eso, dice que usted le está dando la libertad a esas naciones para que se independicen, y lo que van a constituir son gobiernos burgueses que le van a hacer la contrarrevolución a usted, y no tiene por qué hacer eso. Claro, eso viene de una teoría que ella tiene, que está en contra de la autodeterminación de las naciones, otra discusión anterior que ellos tienen. En fin, toda una serie de cuestiones, pero lo esencial es el tema de la democracia y el socialismo. Y ella le dice que hay la frase más célebre, que dicen que esa fue el telón con que salió el último día que existió el muro de Berlín en Alemania Oriental, la gente a la calle, con esa frase de Rosa Luxemburgo que dice: la libertad es siempre libertad para el que piensa de manera diferente. Dicen que esa fue la frase del telón último que pondió el Berlín Oriental antes de que cayera el muro de Berlín. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo: usted tiene libertad, pero para la gente de su partido, y para los demás no. Entonces, no es una verdadera libertad. Entonces, hay todas unas cuestiones sobre el tema de la democracia ahí muy complicados, que yo ahora no les puedo transmitir porque es algo para leer de una sutileza. Y bueno, eso ella lo escribe estando en prisión. Los que la quieren justificar porque la aman, dicen: no, es que no estaba bien informada y por eso hizo tantas críticas, por eso no era así, o no era de esa manera, en fin. Y el manuscrito, ella misma en un momento determinado decide no publicarlo, lo iba a publicar. Y quien había sido su abogado, Paul Levitt, miembro del grupo espartaquista, quien había sido su abogado en los últimos de casa, mi abuela vivía en su casa y no sabía nada de política, y de pronto tú encuentras en los archivos de fotos a mi abuela en el medio de una manifestación en el pueblo en que yo vivo todavía, con pancartas y eso, de un día para otro. La gente se involucra subjetivamente y se convierte en sujetos revolucionarios. ¿Cómo participar? No diciéndole a la gente lo que hay que hacer, aunque desde luego está la labor pedagógica y la labor de las funciones de un partido, que eso no se puede obviar. ¿Sí? Okay, profesora, ahí, digamos... Discúlpame, para no perder la idea. Como mismo los sujetos revolucionarios se forman a través de la propia autoactividad del sujeto revolucionario, y eso puede transcurrir cuando es una revolución tan radical, en cuestión de semanas y de días, la gente de pronto se despierta de ese letargo. Ojo, y el ser revolucionario y sujeto de la revolución no es una condición biológica, física, ni ontológica, ni genética. Como mismo la adquiriste, te vuelves a recoger a tu casa y a arreglar tu jardín en un momento determinado, de preocuparte por tu familia, por tu dinero y por tus problemas, y hacer caso omiso a los demás. Eso no es una condición que se adquiere de por vida. De ahí la importancia de mantenerse activo para seguir siendo ese sujeto revolucionario. Es que casualmente ahí va mi pregunta, porque el punto del ser, digamos, el enfoque de la ontología y lo que puede ser interpretado lo que es el enfoque político. Ahora, como usted lo está poniendo, el ser revolucionario no es algo permanente, sino es algo racional que va a ser formado entre la misma sociedad, en lo que la parte de la vida real va a ser demostrar en lo que es la sociedad. Ok, ahora, de esa persona, en su autorreconocimiento, como lo que dijo el último profesor, es, digamos, el enfoque deontológico, de mi ser, de mi propia existencia, de lo que yo voy a hacer para hacer el cambio y forjar esa acción transformadora. Pero ya el siguiente día, de repente, ya no está. Entonces, en ese enfoque deontológico, o sea, yo lo veo como un enfoque deontológico, pero si lo veo en un punto materialista, de hoy a mañana, ya yo no soy algo, sino fue algo ocasional, fue un suceso de algo que ocurrió en el momento de esa sociedad. Quizás no es algo ocasional, es algo que dura un tiempo, ¿no? Pero es precisamente porque una revolución consiste en cambiar a las personas, y eso es algo muy complicado. Y en que sea permanentemente un sujeto revolucionario. Imagínate cómo eso se logra, porque la gente también tiene jardín, familia y vida cotidiana, tiene que cocinar todos los días. Entonces, eso es muy difícil.
Eso es un problema histórico insoluble, pero en principio está bien descrito. El problema es cómo concretarlo. Ahora, te recuerdo una frase de Che Guevara. Dice Che: el problema consiste en convertir la actitud heroica en una actitud cotidiana, en perpetuarla. Eso todavía no se ha logrado. Eso es un problema. Pero bueno, el problema está identificado. Okay. Y ahí tenemos algo. Por consiguiente, y sigue hablando Marx, en el punto que él dice 4, la revolución no solo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo. O sea, hay que hacer una revolución para poder desplazar a una clase. Sino también porque, y esto es lo importante, únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba salir del cielo en que se hunde y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases. Solamente haciendo la revolución salimos del cielo. Solamente haciéndola. Eso es hermoso, ¿verdad? Y bueno, todas estas cuestiones que hemos visto forman parte de lo que de esa interpretación materialista de la historia, que los traductores y especialistas dicen que además de lo que habla exactamente de fundamentación materialista de la historia. Y bueno, les recuerdo aquí cuál es la motivación inicial de la ideología alemana, la descomposición de esa escuela, hacer la crítica a esos industriales de la filosofía que se critican filosóficamente entre sí o a otros. Y ahora viene un punto muy importante. Dice Marx: ¿cómo podemos criticar la filosofía? Si ya sabemos que la filosofía es una expresión de identidad de los propios filósofos, de esos hombres y de la sociedad en que están viviendo. Entonces, ¿qué hacemos haciéndole la crítica a la otra versión de la filosofía, como hacen estos industriales de la filosofía? No, la única manera de hacerle la crítica a la filosofía es cambiando la sociedad, porque esa construcción de los industriales de la filosofía no es más que cómo son esos filósofos y la sociedad. ¿Cómo no? Entonces, vamos a terminar esta idea y enseguida. La concepción materialista, a diferencia de la idealista, concluye que los productos de la conciencia no pueden ser destruidos por obra de la crítica espiritual. O sea, yo puedo hacer la crítica al filósofo que tengo al lado, pero el filósofo que tengo al lado sigue pensando así porque esa es su identidad y porque está condicionado por su modo de vida real. Entonces, lo que yo tengo que cambiar para que él cambie su idea es cambiar la sociedad, porque así lo cambio a él y cambia su idea. No puedo ir a cambiar por encima de la sociedad, tengo que cambiarla por la vida real de la gente. Profesora, ahí en un punto de interculturalidad, que es lo que yo veo también algo difícil. Digamos, voy a dar el ejemplo de los mapuches en Chile, digamos, que están recuperando su identidad. Sí. Ahora, que están recuperando su identidad tampoco quiere decir que vayan a, no quiero usar un término mal, sobre exponer la misma a lo que en su vida real en ese momento lo enmarca. Ahora, es decir, que no haya superioridad de lo que es su recuperación. Digamos, en algunos casos aquí, yo digo, bueno, siento aquí que en Panamá hay unos casos, digamos, que se presentan en cualquier otra sociedad dentro de lo que son las culturas originarias, que hay racismo entre ellas mismas, hay opciones, digamos, creencia de supremacía, y eso también es parte de su cultura. Ahora, yo aceptar esos puntos de tolerancia y ver su desarrollo, por decirlo así, dentro del materialismo histórico, yo veo que está recuperando su identidad. Pero entonces, esa identidad que ellos están recuperando tampoco quiere decir que ellos no puedan tener la misma tolerancia. Por eso digo el término interculturalidad, porque ellos pueden tener eso, pero de repente esas culturas originarias no. Sí, bueno, en Marx es más problemático porque él te habla muy claramente de lucha de clase. Entonces, para que esa clase, que es la mayoría que está marginada, salga del cielo, tiene que luchar contra la otra clase. Otro punto será, bueno, cuando se alcance, digamos, una homogeneidad social y ya no haya que luchar entre sí porque no hay contradicciones de clases, ¿no? Pero por lo menos va a haber un periodo histórico donde sí, donde necesariamente tiene que haber una imposición.
Por lo menos es la lectura que hago de eso. Déjenme terminar porque también tengo que hacer una gestión administrativa de 2 minutos, pero en fin. Los productos de la conciencia no pueden ser destruidos por obra de la crítica espiritual. Él va a decir ahora que es por obra de la crítica material, sino por el derrocamiento práctico de las relaciones sociales reales, de las que emanan estas quimeras idealistas, de que la fuerza propulsora de la historia e incluso de la religión, la filosofía y toda la teoría no es la crítica, sino la revolución. Una vez más, no hago nada con criticar las ideas del otro. Si el otro sigue pensando así, porque él es así y porque su vida real es así. ¿Qué tengo que hacer para que cambien esas expresiones filosóficas? Cambiar la sociedad, su vida real, para que pueda cambiar. Entonces, Marx está contraponiendo desde el punto de vista materialista al punto de vista idealista la crítica material, la crítica práctica que se hace a través de una revolución, la está contraponiendo a la crítica espiritual o filosófica que se hacen entre sí estos industriales de la filosofía. Entonces, bueno, les pido disculpas, voy a estar ausente 5 minutos y regresamos, yo creo que no nos falta mucho. Pues entonces yo no tengo nada que hacer respecto a esa sustancia objetiva, porque existe independientemente de mí, solo puedo dejarla que sea como quiera que fuera. Entonces aquí hay un elemento en ese sentido muy filosófico y que marca diferencias con estos dos marxistas también, Engels y Lenin, por ejemplo. Entonces, bueno, para no repetir mucho, voy a ir al cuadro final. Este tema de la ideología invertida es muy problemático para el propio materialismo de Marx. Piensen, él está criticando toda esa filosofía, porque esa filosofía tiene una ideología invertida, quiere decir, es la imagen de la filosofía que ellos quieren tener y la función de la filosofía que ellos quieren que sea, y no la que realmente es, porque son idealistas. Ahora, ¿qué debemos pensar? Que Marx sí tiene una visión no invertida, es el único que tiene una visión no invertida de la realidad. Él es la excepción entre todos. O sea, es un punto de vista, yo les puse, muy problemático para el propio materialismo de Marx. Los demás sí tienen una imagen distorsionada de la realidad. Él no. ¿Será que eso es lo que nos quiere decir? O también está sujeto a eso. Bueno, esa es una cuestión a pensar. Y con eso lo que les quiero decir, como ya hemos estado hablando 2 días, es que hay muchas cuestiones que hay que pensar, ¿no? Y no tomarlas así con tanta facilidad. Resumen que el idealismo efectúa juicios ideológicos, parte de ideas, representaciones de la conciencia, y cree que la solución de todo eso está en una crítica espiritual. Cree que la historia está regida por principios abstractos, por ideas que son la fuerza de la historia. En cambio, el materialismo parte de la vida real, de ese proceso de producción, y también se da cuenta de que esas versiones ideológicas, como la filosofía, están invertidas. Más destaca el enfoque de totalidad, como ya lo hemos visto, y lo que es la fuerza de la historia es la revolución. Ahí mismo en la sección que se conoce como tesis sobre Feuerbach va a decir que todos los filósofos hasta ahora lo que han hecho es interpretar el mundo, como esos filósofos de la descomposición de la escuela de hegeliana. El mundo es así, el mundo es así. Y él dice, no, de lo que se trata es de cambiar el mundo. Ahora, la posibilidad de cambiar el mundo, ¿en qué está? En que para Marx el sujeto y el mundo es la misma realidad. Entiéndase, el sujeto y la sociedad. En cambio, para los marxistas que se rigen por el problema fundamental de la filosofía y la dualidad sustancial entre el objetivo y lo subjetivo, aunque declare que la función del sujeto filósofo es cambiar el mundo, desde el punto de vista del argumento filosófico es insostenible, porque la realidad objetiva está más allá de sus posibilidades, es otra sustancia. Y entonces, fíjense las complejidades de esto. No es solo decir que el llamado problema
fundamental de la filosofía con la dualidad sustancial que le asiste no es un tema marciano. Es que si usted lo asume consecuentemente, no puede fundamentar la posibilidad de transformar el mundo ni de la coalición. La única manera que tiene de hacerlo es pensar como Marx aquí, que el sujeto está en la misma dimensión de la realidad, que la realidad siempre es la realidad para el sujeto y por lo tanto está a su alcance y la puede cambiar, que la realidad es producida por el sujeto. Si yo digo como Engels y Lenin que la realidad es objetiva, existe independientemente de mí y solo puedo contemplar y refrenarla, no la puedo transformar, no puedo hacer la revolución. Entonces no es tan simple, fíjense las consecuencias políticas, no es tan simple como que decir que el problema fundamental de la filosofía no es un tema legítimamente marxiano, porque Marx nunca habló de eso, ¿no? Es que eso tiene otras consecuencias. Y así muchas de las variantes teóricas que Marx nos plantea. Profesora, aunque no lo haya dicho textualmente, con esto niega la metafísica. Sí, Metafísica. así mismo. Materialismo. Materialismo. Sí, pero niega la metafísica del Sí. posible. O sea, no hay dos objetos. Sí, sí. No hay uno subjetivo y otro objetivo. Hay un objetivo que crea los objetivos. Ese es el materialismo del siglo XVII y XVIII, en el que se va a detener Engels y Lenin. Lenin todavía más, si cabe la palabra, escandalosamente que Engels. Lenin no tiene conciencia de lo que está diciendo, claro. Vamos a verlo en el contexto en que Lenin lo está haciendo. 1908, materialismo y empirio criticismo, y está armando un discurso para hacerle la crítica a sus compañeros bolcheviques que quieren complementar el marxismo, al cual le faltaba una filosofía, con el empirio-criticismo, que era idealista. Y entonces Lenin lo que está queriendo decir, no, el empirio-criticismo es idealista por esto, y el marxismo es materialista por esto. Por lo tanto, ustedes no pueden querer empatar las cosas que son incompatibles. Ese es el propósito de Lenin y ahí mete todo su discurso. Pero es que eso tiene otras consecuencias. Más aún cuando eso va a parar a los manuales vulgares de marxismo extraídos del contexto original y del significado de la obra, y ya pierde el sentido leninista de esa discusión. Y entonces lo que usted se encuentra es el problema fundamental de la filosofía, extraído del capítulo 2 del Ludwig Feuerbach Engels y el concepto de materia de Lenin, y como buen militante nos lo estudiamos y decimos, el que responda que la sustancia objetiva es lo primario y lo secundario es la conciencia, pues bueno, muy buenos militantes. Y si además el sujeto refleja esa realidad objetiva, bueno, pues seguimos siendo mejores aún. Cuando Marx no te está hablando de esa dualidad, es una dualidad del siglo XVII. Hay críticas muy importantes, por ejemplo, a ese libro de Lenin, a ese problema fundamental y a ese concepto ontológico de materia. La materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva, que puede ser reflejada, copiada, calcada, y que existe independientemente del hombre. Son los sellos de memoria, ¿bien? Y entonces, no recuerdo si era el capítulo 4 de materialismo y empirio-criticismo. Entonces, hay críticas muy importantes a ese libro, que es de 1908, porque ese libro inicialmente es esa batalla interna entre bolcheviques con el tema del empirio-criticismo, y no tiene otra trascendencia, es publicado inicialmente en ruso. Pero ya para el año 21 se hace otra edición en ruso, y fíjense si Lenin no tiene conciencia de eso, porque es que Lenin no conoce a Hegel. La única constancia de las lecturas de que Lenin se acerca a Hegel es a partir de 1914. Entonces, y cuando usted ve las anotaciones que él hace, él no llega a comprender bien a Hegel. Por lo tanto, la idea de que el mundo es esa sola sustancia y esa sola dimensión y esa sola realidad, él nunca la llega a comprender. Y en 1921, cuando se hace otra edición de materialismo y empirio-criticismo en ruso, el prólogo que él hace, él dice que recomienda ese libro para que estudien filosofía. Igual que recomienda la edición de las obras completas de Plejano, que tiene el mismo problema, entre otros problemas, porque él no tiene conciencia crítica de eso. Porque él no es hegeliano, él no conoce a Hegel, más sí que es el punto de identidad entre la idea y la realidad. Y no solo de la contradicción, sino de la identidad. Y entonces, para 1927-28 se hacen las primeras ediciones en alemán,
y en algún otro idioma que no sé si es francés. Y ahí es donde los comunistas de Europa occidental conocen este libro de Lenin y lo que le cae arriba en los años 30 y ya el pobre Lenin muerto, y ahí empiezan las críticas a ese libro, y hay muchos teóricos importantes que, sobre todo alemanes, holandeses, los llamados comunistas de los consejos, etcétera, Hermann Gorter, Panikot, etcétera, el propio Karl Koch en los años 30, que escriben ensayos y libros dedicados a hacerle la crítica y a desmontar y decir, eso es un materialismo, pero es materialismo burgués. Burgués no en el sentido despectivo de la palabra, sino burgués en el sentido de que es el materialismo del siglo XVII y XVIII, que corresponde a la fase burguesa de comprender el mundo, pero no es un materialismo marxiano. Porque estos otros son muy hegelianos y son los que pueden realmente comprender. Y también en el 23, cuando Lukács y Koch están escribiendo los libros de los cuales hemos hablado, que son marxistas hegelianos, ponen el acento en esa sola dimensión, en que la realidad es idéntica, el sujeto es idéntico a lo que lo rodea. Y bueno, Gramsci también, cuando dice que la realidad nunca es objetiva, es humanamente objetiva. En fin, entonces, fíjense, ¿qué les quiero decir? Podemos tener cualquier opinión sobre estas cosas, ¿no? Pero lo que hay de variedad de interpretación del marxismo y lo que ha llegado hasta nosotros, simplificando todo eso y desfigurándolo, no solo simplificándolo, es una barbarie. Y entonces cuando uno toma conciencia de eso, cuando si tiene tiempo y locura, empieza a caminar en sentido inverso. Y eso es lo que tratamos de hacer. Bueno, entonces el proceso de vida real es un todo. La vida real es el propio ser del hombre y es su propia conciencia, sus ideas y representaciones. Todo eso es lo mismo. Las ideas y las representaciones no son algo distinto de la producción económica, por ejemplo. Todo es un todo. Miren otra vez, se lo pongo entrecomillado. No es el ser determina la conciencia, es la vida determina la conciencia. Y no son sustancias independientes, son una misma realidad. Esa conclusión, la parte de abajo es mía, lógico. Solo el idealismo separa ambas cosas y entiende la filosofía y la conciencia, el pensamiento y la idea como una realidad independiente, como una historia propia, que puede suprimirse por tanto por medio de la crítica. Pero como más comprende el todo en el todo, algo del todo no se puede cambiar si no cambiamos el todo. ¿Bien? Aquí está en Lukács, ya 1923, como él destaca que lo importante más es ese concepto de totalidad, de verlo todo junto y no la dualidad. El método filosófico de Hegel, recuerden que Lukács es hegeliano de pies a cabeza, nunca fue abandonado por Marx, porque la unificación, la identidad hegeliana, dialéctica del pensar y el ser, fíjense, no es la dualidad de pensar y ser como dice el problema fundamental de la filosofía, es la identidad, la unificación. La concepción de su unidad como unidad y totalidad de un proceso forman también la esencia de la filosofía de la historia del materialismo histórico. Incluso la polémica materialista contra la concepción ideológica de la historia está dirigida mucho más contra los epígonos de Hegel que contra el maestro mismo. A Marx no le interesa lidiar, por lo menos aquí no con Hegel, sino con sus aprendices o sus malos aprendices. Pero lo de arriba es lo más importante, como Lukács destaca el tema de la totalidad en Marx y el tema, fíjense, no de la contradicción entre lo objetivo y lo subjetivo, que lo hay, sino el tema de la identidad, porque solo diciendo que es una misma dimensión tiene fundamento la teoría de la transformación revolucionaria de la realidad. Si no, usted no tiene cómo argumentar eso. Y bueno, aquí les hago un compendio de todas las frases que tienen que ver con este materialismo y con esta vida real de los hombres, forma de propiedad, división del trabajo, modo de producción, fuerzas productivas, relaciones de producción, clase, dominación, lucha de clase, fin de clase, revolución. ¿Y qué materialismo en definitiva de qué trata? De la sociedad. Y no de discursos acerca de qué cosa es la materia, ni de qué cosa es la idea, ni de cuál es la relación entre ellos. Es un discurso sobre la sociedad, es el programa en que Marx define esta cuestión. Y bueno, para quienes pensaban que la ideología alemana era un libro de filosofía, pues bueno,
estas cosas normalmente no están en los libros de filosofía, división del trabajo, como producción, cosas productivas, en fin. Entonces, la revolución comunista, ya lo vimos, a diferencia de las anteriores, lo que quiere es cambiar el modo de actividad del hombre, porque es la única manera de cambiar al hombre, ¿no? Y que la conciencia comunista solo se logra en la propia actividad comunista, haciendo la revolución comunista. Y no, como dice Rosa Luxemburgo, la revolución no se aprende en las escuelas, se aprende en la calle. Yo les propongo, falta muy poco, pero como han sido cosas muy densas, yo les propongo dejar el fragmento final y terminarlo mañana y comenzar ya con los Rutris mañana. Nos quedan muy pocas, pero pienso que es mejor dejarlo aquí ya, para no empezar con otros temas. ¿Les parece o no? ¿Está bien así? Los leninistas. Bueno, entonces, si alguien quiere decir algo de lo que hemos visto, le regalar algo. Sí. Hasta el momento lo que he visto aquí, en lo que se ha planteado es que tenemos componentes. Ahora veo dos componentes ahí, el componente histórico y el componente filosófico. Si hablamos entonces, ¿en qué forma podemos hablar de Marx haciendo un análisis de un componente científico ahí? Vemos los científicos en Marx. Esa es una pregunta. Vamos a responder la primera pregunta en la medida de mis posibilidades. Eso es muy complicado. O sea, por ejemplo, hoy la mayor parte de las opiniones de los filósofos, los propios filósofos, no se ven como científicos y no ven la filosofía como ciencia. Si es que la ciencia se entiende que, claro, ya los discursos actuales, las teorizaciones actuales sobre la ciencia no lo ven de este modo que le voy a decir, pero generalmente el sentido común nos dice que la ciencia es algo que es capaz de expresar objetivamente la realidad y de llegar a conclusiones o verdades, de preferencia verdades absolutas, ¿no? Entonces, si eso es así, por esa definición, los filósofos actuales no se consideran filósofos, no consideran ni que ellos son científicos ni que la filosofía es ciencia. Esa es la opinión, digamos, predominante hoy. La filosofía es otro tipo de discurso que cada quien define a su manera y que, bueno, sería muy difícil ahora compendiar por lo menos decir qué cosa es la filosofía, mira, no sé, eso es muy complicado. Pero en todo caso, hoy los filósofos no se consideran ni científicos ni consideran que la filosofía es ciencia. En la época de Marx, en la época posterior a Marx, este marxismo vulgar consideraba que el marxismo era ciencia. De hecho, es la única ciencia acerca de la realidad. Y por lo tanto, descalificaban a otras definiciones marxistas, también a otras alternativas, a otros teóricos marxistas, porque ellos no hicieron un marxismo científico, y también descalificaban cualquier otra tendencia filosófica por no ser científica, porque la única científica en este marxismo vulgar era él mismo, o sea, esta versión vulgar. En el caso de Marx es más complicado, porque hay algunos autores que consideran que Marx hace de la ciencia un mito y lo ubican también con esta idealización que viene como una especie de inercia de la revolución industrial, esa afinidad que tiene, por ejemplo, con las matemáticas, con la etnología misma, y esa adoración por la industria y los progresos tecnológicos del capitalismo. Hay quien dice que él está un poco deslumbrado con eso. Hay una frase de él que es que las revoluciones son la locomotora de la historia. Siempre hay que atender esas metáforas locomotoras, o sea, es la tecnología que te hace avanzar, ¿no? Y que va a la cabeza de la historia. Engels dice que el criterio de la práctica es la industria. Ese tipo de metáforas hay que atenderlas con cuidado. Ellos tienen ambos una tendencia a adorar o a mistificar la tecnología. Pero yo no estoy convencida de que él mismo vea la filosofía como ciencia.
y mucho menos su filosofía como ciencia, aunque tiene esa tendencia a mistificar un poco los logros de la ciencia. Entonces hay también quien contrapone esa metáfora de que las revoluciones son la locomotora de la historia, como que es la tecnología quien progresa, y creo que es Walter Benjamin, respondiendo a esa metáfora marciana, él dice que lo que hay que hacer a la historia es aplicarle los frenos a la locomotora. Sí, porque claro, Benjamin está viviendo otra época, la época ya del ascenso del fascismo. El pobre, él muere tratando de huir, creo que ya en la frontera con Francia, de agotamiento, me parece. No lo llegan a atrapar, creo que muere ya de que él estaba enfermo y sometido a esa fuga. Y él está viendo todo el ascenso del fascismo. Y como parte de esa formación que tienen los teóricos de la Escuela de Frankfurt, que precisamente por haber asistido a esa barbarie histórica, ellos dicen que es como una especie de locura de la razón. Por lo tanto, la fe en la ciencia y la razón, para los teóricos de Frankfurt familiarizados con el marxismo, es un peligro. El progreso y la razón y la ciencia no son neutrales y pueden conducir a la humanidad a una barbarie tanto como el fanatismo, porque hay quien hace de la ciencia la industria